En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Iglesia, ser o hacer. Interesante pregunta, que necesariamente debemos buscar responder a través de las Sagradas Escrituras. Hemos estado utilizando como base en estos recientes programas la última parte del versículo 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice la palabra ahí: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Gracias a Dios que contamos con este libro precioso, con las Sagradas Escrituras, porque ellas nos conducen, nos guían a la voluntad del Señor. Y personalmente encuentro que la expresión, cómo termina el versículo que acabamos de compartir, dice mucho de la actividad, dice mucho de cómo caminaba la iglesia en sus inicios. La Biblia dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso no quiere decir que la iglesia solamente esperara que Dios trajera a la gente. Ellos predicaban, ellos obedecían, ellos hacían lo que los apóstoles les enseñaban. Y ya hemos visto varios aspectos que nos enseñan a nosotros cómo es también que debemos vivir. Esta es la iglesia primitiva. Así era, así vivía. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos dicen cómo es que ellos predicaban la palabra, cómo es que ellos tenían comunión los unos con los otros. Por eso vamos a adentrarnos un poquito más en la vida de la iglesia, relatada aquí en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos al versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el resultado de la predicación de Pedro. Son más de 3,000 personas las que se suman a esa congregación en ese día. Ahora, ¿cómo es que vivía la iglesia? Eso es lo que queremos investigar. Eso es lo que queremos profundizar a través de la palabra. Y tenemos que ir al versículo 42, al versículo que sigue. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo tiene varios antecedentes. Ya dijimos que fueron 3,000 personas o más de 3,000 personas las que se añadieron ese día a la comunidad de fe, a la iglesia.
¿Pero qué hacían? Dice la palabra del Señor que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra traducción dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Entonces la palabra del Señor, la doctrina, la enseñanza, tiene una importancia bastante marcada en la iglesia. Porque dice la Escritura, fíjese, utiliza el término perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una tarea que ellos supieron darle la importancia de vida. Yo quisiera que destacáramos la palabra perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos enseñaban la palabra, los apóstoles. Transmitían esa palabra, porque una vez que una persona llega a Cristo, lo que debe seguir inmediatamente es fundamentar su vida ahora en la palabra. Eso es lo que se debe hacer de forma inmediata. Algunos le llaman discipulado, un discipulado. Comienza un proceso de formación, porque la palabra es la que nos va transformando. La palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también desempeña una tarea en eso, en guiarnos, en conducirnos, en transformarnos, en ayudarnos a vivir una vida de santidad que sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible. La otra palabra clave en este versículo 42 es comunión. Comunión unos con otros. Ya sabe que este capítulo termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero miren las características que tiene la iglesia. Persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso habla de compañerismo. Eso habla de fraternidad. Y agrega otra cosa, en el partimiento del pan, haciendo alusión seguramente a la participación de la cena del Señor. Y tiene otro detalle más. Y en las oraciones. Es una comunidad. Son personas imperfectas, pero que su vida hoy tiene a Jesucristo como Señor. Entonces, cuando usted y yo tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, necesitamos de Él. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de su guía. Pero el mismo Dios estableció que nosotros vivamos la fe en una comunidad, en una congregación, en una familia. Le llamamos iglesia. Y esto está muy claro en la iglesia primitiva. Si fíjese cómo es que la Biblia lo dice. Cómo tenían una vida rica, comunitaria. Cómo se nota ese compañerismo que se necesita para vivir la fe en el Señor Jesús. Otra traducción dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos
en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. A la oración. Fíjese, palabra, comunión, oración. Dios determinó que nosotros vivamos la fe con otras personas que también han recibido a Jesucristo como su Salvador. O sea, si lo queremos ver de otra forma, quienes piensan que se puede vivir realmente una vida de devoción, de entrega al Señor, alejado de la iglesia, de una forma individual, la Biblia nos muestra de que esa no es la voluntad del Señor, sino que practiquemos la fe junto con otros hermanos que también ellos han recibido a Jesús como su Salvador. Por eso que aquí aparece la palabra comunión. Comunión, unos con otros. Ahora, no era gente perfecta. La mayoría nuevos creyentes que se están integrando, pero tienen estos ingredientes que son tan fundamentales para la iglesia del día de hoy. De todas formas, también necesitamos nosotros perseverar en la palabra del Señor. También necesitamos nosotros tener comunión los unos con los otros. También necesitamos ser perseverantes en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese en el orden que aparece acá. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es la palabra de Dios para nosotros, perseverar en la palabra. E inmediatamente después viene la comunión, porque el Señor nos va a enseñar que debemos que tener comunión unos con otros. Es una responsabilidad. Y especifica que lo hacían en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el orden que aparece acá. Perseverancia en aprender de la palabra. Perseverancia porque una vez que aprendo de la palabra, lo que debo hacer es llevarla por obra, vivir conforme a ella. El Señor en su palabra me dice que debo amar a mi hermano. El Señor en su palabra me dice que debo orar. El Señor en su palabra me enseña que debo de ser hospedador, que debo de ser generoso. Entonces, si tengo esa enseñanza, lo que sigue es que yo la lleve por obra. Y por eso que la Escritura también dice que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, la palabra del Señor califica a esa persona como mentiroso. Así dice la palabra. Incluso Jesús subrayó tanto eso con sus discípulos, enfatizó tanto el hecho que se amaran. Porque la iglesia primitiva lo que transmitía a la sociedad era eso. Una comunidad de gente que se ama. Y eso impacta. No se olvide que dice al final de este capítulo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo era la iglesia? Pero ¿cómo vivía la iglesia? Aquí tiene antecedentes claros, precisos, bíblicos. Y eso no es todo. Dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. No está hablando de un temor de miedo. Otra traducción dice
un profundo temor reverente. Otra cualidad más. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Se fija? Así es como la palabra del Señor nos da a conocer que vivía la iglesia primitiva. Con un temor reverente. O sea, ese temor de respeto. En primer lugar, ese temor a Dios. No es el temor a que Dios me castigue. No. Es el temor de dar a Dios el lugar que a Él le corresponde. Por eso que la Biblia dice que con el temor a Jehová se apartan del mal los hombres. No es miedo, es respeto a Dios. Y la iglesia primitiva contaba con eso. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra dice muchas maravillas y señales. La iglesia primitiva, como usted se da cuenta, las maravillas y señales no era algo ocasional. Ellos veían esas cosas de forma permanente. Por eso que la Escritura lo dice así. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y escuchen lo que sigue. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra traducción dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la sociedad de ese tiempo no estaba atenta a cómo vivía la iglesia? Así como hoy. ¿Usted piensa de que la gente probablemente estaban ahí mirando cada acción que tenía la iglesia, cómo vivían, cómo impactaban la sociedad? ¿Ha pensado eso? Sigue diciendo la Escritura: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto dice la palabra del Señor. Y el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y eso no es todo. Dice la palabra: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así vivía la iglesia. Así vivían los creyentes de la iglesia primitiva. Y eso, por supuesto, era observado por la sociedad. Por eso dice la palabra: y teniendo favor con todo el pueblo. Es que ver gente que se ame, ver gente solidaria, ver gente que se mueva por principios que son principios enseñados por Dios, creo que impacta a cualquiera.
también impactaría en la sociedad de hoy, por supuesto, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y fíjese que después de todas estas características que ya hemos estado leyendo, la Biblia nos dice y pone el sello al estilo de vida de la iglesia, diciendo lo que compartíamos al inicio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaba la bendición del Señor ahí, pero marcadamente, señaladamente, sin duda. Por eso considero que este es el modelo. Aquí está la enseñanza. Pueden ser otros tiempos, pero los principios son los mismos. Una iglesia que vivió conforme a la palabra. Una iglesia que perseveró en la palabra, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Una iglesia que, sin lugar a dudas, impactó a la sociedad de su tiempo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.